Muy buenas a todas las personas que estéis escuchando Historia Política Pública. Esta es la tercera y espero última parte sobre la serie acerca de George Orwell. Anteriormente hablé sobre su vida, sus escritos en 1930, su activismo en la Guerra Civil Española del bando republicano contra las fuerzas franquistas, su novela Rebelión en la Granja y sus pensamientos ideológicos. Él se consideraba como socialista, pero el significante socialista en aquella época y según terminología de Orwell englobaba el anarquismo, era un sistema igualitario en el que hubiese justicia para todas las personas. En este capítulo quería enfocarme de manera histórica sobre la Guerra Fría y el final de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Es importante decir que, volviendo al tema de la rebelión en la granja y su crítica al sistema totalitario, Orwell dijo de manera literal: si alguien se piensa que estoy defendiendo el status quo, es porque han asumido que no hay alternativa a la dictadura totalitaria o al sistema capitalista. Es decir, para Orwell se necesitaba un sistema que fuera completamente igualitario. Y aunque los Estados Unidos y el Reino Unido utilizó más adelante Rebelión en la Granja en 1984 como un arma propagandística contra la Unión Soviética, Orwell no estaba a favor ni de unos ni de otros. Él estaba en contra del capitalismo tal y como lo concebía la Unión Soviética y contra el sistema capitalista empleado por los sistemas occidentales. Él abogaba por un sistema socialista. Democracia directa, liderazgos horizontales en el que las personas tuvieran participación total. Entonces, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial y los aliados ganan, como comenté en el capítulo anterior, a pesar de que Rebelión en la Granja se terminó en 1944, no la dejaron publicar porque la consideraban que podía enfadar a los intereses a la Unión Soviética, que había sido fundamental para ganar la guerra contra el fascismo. Tuvo que ser publicada en 1945, una vez que la guerra ya estaba acabada, que ya a partir del 8 de mayo pues acaba con Hitler, el fascismo es derrotado en Italia y precisamente, como dije en el capítulo 2 de esta serie, Rebelión en la Granja se publica el 17 de agosto, apenas unos días después del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, cuando ya definitivamente la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin, se publica el libro. No es coincidencia, obviamente. Entonces Stalin, que había sido afablemente calificado como Uncle Joe, como el tío Joe por la prensa británica y alabado por Churchill constantemente, lo cual es una paradoja de proporciones épicas porque Churchill durante los 20 había alabado constantemente al fascismo, a Mussolini, porque él era un declarado anticomunista, pero él, como siendo un hombre de Estado y un héroe nacional para el Reino Unido, él obviamente sabía que necesitaban al ejército rojo y las fuerzas soviéticas para derrotar a la Alemania nazi. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya acaban con el fascismo y con la Alemania nazi, pues ya los soviéticos no son necesarios y la Unión Soviética de Stalin se convierte en el enemigo principal de Estados Unidos y el Reino Unido. A partir de ahí, el objetivo de los países de Occidente fue atacar al régimen stalinista, y para ello se utilizó la obra de Orwell, entre otras piezas literarias, como forma de propaganda. Desde el 52 hasta el 57, Orwell había fallecido en 1950 y poco después de la publicación de 1984, millones de globos que contenían ejemplares de Rebelión en la Granja en su interior atravesaron el telón de acero. Imaginaros qué imagen más simbólica. La CIA lanzando desde la Alemania occidental, que era ocupada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, lanzando libros a la parte del este de Europa que estaba controlada por el ejército rojo soviético. Y el objetivo era que los libros cayesen en países ocupados por la Unión Soviética, como Hungría, Checoslovaquia o Polonia. Esta metáfora se expresó de manera tan explícita que su objetivo era incuestionable. Orwell, como he dicho, falleció poco antes, en el 50, y no era consciente de ello, a pesar de que él había constantemente repetido que no se trataba de una crítica a la Unión Soviética, sino a todo régimen totalitario, incluido el sistema capitalista, porque él abogaba por un sistema de justicia total entre las personas de la sociedad. Tampoco vio cómo se creó una película animada basada en Rebelión en la Granja, que fue financiada por la CIA y publicada en el 54 para vilipendiar al régimen soviético. Es decir, la literatura de Orwell fue esencial como propaganda durante la Guerra Fría y, como comenté en el capítulo 2, incluso después de las elecciones de Donald Trump o de la publicación de Wikileaks, de los crímenes cometidos por América en Irak y en Afganistán y demás, como estos libros están subiendo el número de ventas y precisamente
1984 ha sido baneado en muchas regiones de Estados Unidos por sus ideales tan subversivos, tan revolucionarios. Obviamente a Estados Unidos no le interesaba plasmar la enseñanza final que Orwell mostró en su novela y que entonces pues ellos utilizaban la propaganda como a ellos más les interesaba, como se usa la propaganda. Cualquier país del mundo utiliza la propaganda para sus intereses. Es innegable, no existe la información neutral y simplemente hay que asumir que todos los países, como puede ser hoy en día en el conflicto de Israel, la partida de Israel en Palestina, como lo califica Amnistía Internacional, o la guerra en Ucrania, como cada parte de los distintos bandos utiliza la propaganda para sus beneficios, y simplemente hay que entender que todos dicen mentiras, algunos cuentan parte de verdad, pero negar que un bando utiliza la propaganda y que el otro es neutral es ser bastante ingenuo. En ese sentido, volviendo al tema de la Guerra Fría, que es un término que el propio Orwell había acuñado en uno de sus ensayos, que es muy interesante, él analiza que la hostilidad entre las naciones, una vez que había acabado el conflicto armado, se iba a desarrollar a raíz de otro estilo armamentístico, otro estilo de conflicto, ya no lanzándose bombas, sino a través del uso de la información. Por eso, el 19 de octubre del 45, meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, Orwell publica un ensayo que se llama Usted y la bomba atómica. En este ensayo se utiliza el término Guerra Fría para referirse a la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. El escritor inglés mencionó las consecuencias del armamento nuclear y las implicaciones sociales y políticas que tendría un Estado que ya no podría ser conquistado y viviendo en un periodo permanente de guerra fría con otros países vecinos. Es decir, una vez que se lanzan las bombas atómicas, es obvio que ya no puedes establecer una guerra como en el periodo posterior al 45, porque si una bomba atómica es capaz de masacrar las islas de Hiroshima o Nagasaki, ¿quién va a tener el valor a enfrentar dicho poder? Y cuando la Unión Soviética desarrolla poco después armas atómicas, es obvio que ya la posibilidad de una guerra mundial, como la Primera Guerra Mundial o la Segunda, llegando ejércitos al frente, no es concebible, porque hay material atómico que es capaz de destruir la Tierra, y por eso se crea los minutos para la medianoche desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la crisis de los misiles en Cuba, en el que se pensó seriamente que el mundo podía ser destruido por un conflicto nuclear, e incluso hoy en día, si una de las ideas para no enfrentar a Rusia es porque Rusia tiene material atómico y los países occidentales tienen miedo, o un miedo muy, muy sensato, de que Rusia lance armamento atómico. Es decir, y esto se muestra muy bien en la novela 1984 de George Orwell, que es una sociedad en la que hay tres grandes estados que dominan el mundo, y como todos tienen armas nucleares, no hay guerra entre ellos. Y hay tres frases muy interesantes en la novela de George Orwell, en las que una de ellas habla de la guerra es paz, que viene a significar, como todos los países tienen un armamento tan potente que no pueden atacarse, esto va a crear una paz permanente. Que es lo que sucedió en la Guerra Fría, que a pesar de que hubo grandes conflictos a nivel mundial, nada comparado con la Segunda Guerra Mundial, porque había material atómico y nadie quería hacer un enfrentamiento directo. En ese ensayo, Orwell analizó el impacto que causaría el conflicto armado, y por eso que era prácticamente imposible que se diese. Orwell, haciendo referencia a Estados Unidos y la Unión Soviética, escribió la realidad de dos o tres monstruosos superestados que poseen un arma con la que millones de personas pueden ser borradas de la faz de la Tierra en unos pocos segundos, y que se divide el mundo entre ellos, como esto precisamente es lo que sucede en 1984 con los estados de Eurasia y los otros dos estados que dominan todo el mundo. En ese sentido, la frase de la guerra es paz, que es acuñada en 1984, es acompañada por otras dos que dice lo siguiente: libertad es esclavitud. Es decir, en 1984, en una sociedad totalitaria en la que los trabajadores solo se dedican a emplearse, llegan a su casa, hay cámaras que les vigilan, no pueden hacer nada sin que el gran hermano, el Big Brother, esta figura que hoy en día todo el mundo conoce por referencias culturales y programas de televisión, les vigila constantemente, y por tanto sois libres porque el Estado os proporciona todo, tenéis comida, tenéis un hogar,
etcétera, pero al mismo tiempo sois esclavos porque no podéis juntaros con nadie sin que las cámaras os vigilen constantemente. Y por eso es la frase libertad es esclavitud. Y luego la otra es, que también es brutal, es la ignorancia es la fuerza. Es decir, no os preocupéis en estudiar filosofía o estudiar historia, en saber lo que ha pasado anteriormente, porque eso son connotaciones negativas. Simplemente permanecer ignorantes, dedicaos a trabajar, tenéis un sistema de seguridad social, tenéis comida, tenéis trabajo, ¿por qué vais a querer ir más allá? Esto lo podemos extrapolar a las sociedades actuales en las que tenemos plataformas para ver televisión en nuestra casa, en la que hay trabajo y demás. Entonces, ¿por qué vamos a protestar? ¿Por qué es necesario? Orwell, obviamente, por eso el libro de 1984 es trending en nuestras sociedades, porque hay muchas reminiscencias, a pesar de que han pasado 70 años, sobre ello. Y como Orwell constantemente decía que criticaba los regímenes totalitarios y el sistema capitalista, pues es obvio que el paralelismo es muy evidente. Y como Orwell era un flamante defensor de educar a las masas para que precisamente se cerciorasen de lo que iba sucediendo, pues la idea de ignorancia es la fuerza del Estado, es la fuerza de mantener el sistema, era una premisa clave en la novela distópica orwelliana. Y también quería hablar sobre la libertad de prensa, que es fundamental en la historia de Orwell, en la que, por ejemplo, en su prólogo de Rebelión en la Granja, Orwell escribe el ensayo titulado Libertad de prensa, que fue hallado en 1971 y donde muestra las censuras que tuvieron lugar en aquellos años y que él mismo experimentó durante su etapa en la Guerra Civil Española. Se me está quedando muy largo este episodio, así que tendré que hacer un cuarto y último episodio en el que analizaré qué significa para Orwell la libertad de prensa y su experiencia en la Guerra Civil Española en ese aspecto.